Buenos días, iglesia, que el Señor les bendiga. Un abrazo fuerte a la distancia, pero a través de este medio vamos a dar inicio a nuestro servicio dominical. Es una bendición poder contar con este medio de comunicación para poder traer la palabra de Dios, compartir a cada casa. Con mucho amor les recomiendo que por favor dejen de hacer lo que están haciendo, que se sienten donde están, en su sala, en su comedor, pero dejen a un lado lo que están haciendo, porque es un tiempo para el Señor, donde vamos a levantar una oración, una adoración y compartir un mensaje. Si tienes a tu familia que está en otra parte de la cocina, dile que se sienten al lado de ustedes. Y también les quiero motivar a que compartan con sus amigos, familiares en otros países, porque hay una palabra poderosa de Dios. Y quiero comenzar leyendo una palabra en Colosenses, de ahí vamos a orar, tener un tiempo de adoración antes de la palabra. La palabra dice en Colosenses capítulo 2, del 11 al 18, y dice: fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Aleluya. Señor y Padre celestial, te damos gracias en esta mañana que hemos reservado como amigos, como hermanos, como familia, para venir delante de tu presencia, a darte la gloria, la honra y el honor. Que quites de nosotros, Señor, que quites de nosotros todo lo que no te agrada, Padre. Hoy dejamos, Señor, nuestras vidas en tus manos. Disponemos nuestra vida, Señor, a través de este medio de comunicación, para predicar tu palabra, para adorarte, Señor, para hablar contigo y para que tú te glorifiques, para que tú toques la vida de cada familia, para que tú vengas, Señor, ministrando a cada casa, Señor, que se está levantando en oración y escuchar tu palabra. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Ponemos este día en tus manos y nos gozamos porque tú eres el Rey poderoso. En el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Amén. Santo, eres el Rey. Santo. Donde su amor reinando está, corrientes de gracia fluyen en libertad, donde su amor es sin igual, fluyendo está como un caudal. A los pies de la cruz, viendo todo aquí, asombrado estoy, cuando rojo fue tu amor, grande fue mi maldad. Debo todo a ti, debo todo a ti. Señor Jesús. Donde la maldad pierde su poder, mi corazón tiene paz con Dios y su
perdón, de su amor es sin igual, cogiendo está como un caudal a los pies de la cruz, rindo todo a ti, asombrado estoy, cuando rojo fue tu amor, blanca fue mi maldad, debo todo a ti, a los pies de la cruz, rindo todo a ti, asombrado estoy, cuando rojo fue tu amor, blanca fue mi maldad, debo todo a ti, desde la cruz, rindo todo a ti, asombrado estoy, cuando rojo fue tu amor, blanca fue mi maldad, debo todo a ti, a los pies de la cruz, rindo todo a ti, asombrado estoy, cuando rojo fue tu amor, blanca fue mi maldad, debo todo a ti, Jesús. Aleluya, Señor. Gracias, Señor. Tú eres poderoso, Señor. Mi santidad, hoy me rindo, mi fe está en ti, mi santidad, hoy me rindo, mi fe está en ti, tu santidad, hoy me rindo, mis brazos abro a ti, eres mi Salvador, hoy me rindo, mi fe está en ti, tu santidad, hoy me rindo, mis brazos abro a ti, eres mi Salvador, hoy me rindo, a los pies de la cruz, rindo todo a ti, asombrado estoy, cuando rojo fue tu amor, blanca fue mi maldad, debo todo a ti, debo todo a ti, yo debo todo a ti, Jesús. Aleluya. Gloria a ti, Señor. El Señor es grande y poderoso. Gloria a Dios. No le puedo decir desde acá, como decía en la iglesia, denle un grito de júbilo al Señor, pero donde esté en su casa, denle un grito de alegría y de amor al que vive y al que reina por los siglos de los siglos, al eterno, al único, al poderoso, a Cristo. Aleluya.
Que Dios bendiga a toda la iglesia, a todos los que se conectan. Estamos agradecidos con todos los hermanos que nos están siguiendo en la página de diferentes partes, de diferentes países. Un saludo a los que nos ven desde Colombia, desde España, a los que están en Inglaterra. Los extrañamos un montón, bastante, pero algo que he aprendido y me gustó escucharlo de parte de mi mamá, también me dijo lo mismo, de que esto nos ha unido más. Estar en oración todos los días, estar pendientes los unos por los otros. Esto nos une y esto hace lo que es la iglesia y el amor de Cristo. Que a pesar de la distancia, a pesar de que podrán cerrar las calles, los medios de transporte, las escuelas, las iglesias, las tiendas, los restaurantes, cerrar todo, pero no nos podrán cerrar nuestra boca. Y cuando nosotros oramos, tenemos acceso directamente hacia el trono a través de Jesucristo, porque Él es el único mediador entre Dios Padre y nosotros, Jesucristo. No existe otra persona, no hay nadie más que la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario por amor a nosotros. ¿Cuántos podemos decir aleluya? El Señor es grande, iglesia, el Señor es poderoso. Quiero comenzar, voy a tocar varias citas bíblicas y quiero hablarle de la sublime gracia. Este es un tema que no lo tenía listo, pero lo tenía en la mente y lo estaba elaborando poco a poco. Al decir no lo tenía listo, porque es un tema muy amplio, porque casi todo el Nuevo Testamento nos habla de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Porque el Antiguo Testamento nos habla de la ley, el Nuevo nos habla de la gracia. Los dos van de la mano, pero lo que tenemos nosotros, la gracia, es algo mayor. Y entonces, al decirles que es algo que ya lo quería dar hace tiempo, era porque teníamos preparado con la iglesia un retiro para el mediados de abril, más o menos como en esta época. Desafortunadamente, con todo lo que vino no se pudo materializar, pero Dios tiene control y tiene los propósitos, y entonces solamente voy a dar una parte de lo que es la sublime gracia. Y quiero que me acompañe en el libro de Segunda de Corintios, un versículo muy mencionado por nosotros los cristianos, Segunda de Corintios capítulo 5, verso 17. Pero antes de leerlo, yo quiero darles un pequeño panorama brevemente bíblico del Nuevo Testamento. Nosotros sabemos que los primeros 4 libros del Nuevo Testamento son conocidos como evangelios, que son escritos por Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En el libro de Hechos nos habla de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo a los cielos. En el libro de Hechos nos habla de que un hombre que era perseguidor de la iglesia, llamado Saulo de Tarso, se convirtió a Cristo. Cuando él se convierte hay un impacto, un cambio que causó un shock en todos los alrededores, porque él era el que los perseguía. Cuando apedrearon a uno de los diáconos de la iglesia lleno del Espíritu Santo, uno de los 7 que habían escogido los discípulos, un hombre llamado Esteban, dicen que la ropa de este hombre fue puesta a los pies de Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era un hombre con autoridad, con poder, con influencia, con conocimiento. Él iba a las autoridades y pedía cartas para poder ir y perseguir a los cristianos, los sacaba de las iglesias, los arrastraba. Este hombre se convirtió. Cuando uno se convierte a Cristo, la vida de uno cambia. Una persona convertida a Cristo, la vida no puede continuar la misma. Jesucristo le dijo a Pedro, Andrés, le dijo: sígame, yo los haré pescadores de hombres. Hubo un cambio de lo que ellos eran antes a lo que fueron después. A Mateo, que era un cobrador de impuestos, que estaba en la mesa de los tributos, le dijo 2 palabras: ven y sígueme. Inmediatamente dejó lo que estaba haciendo. A Zaqueo, un hombre pequeño que estaba en un árbol, le dijo: bájate que a tu casa vamos hoy. Todas estas personas que vieron a Jesús tuvieron un impacto, y al tener un impacto su vida no fue la misma. Saulo de Tarso tuvo un impacto
cuando Jesucristo mismo se le aparece en el capítulo 9 del libro de Hechos y habla de la conversión de Saulo de Tarso y le dice, ¿quién eres? Y le dijo, yo soy Jesús al que tú persigues. Al que perseguía no era a Jesús mismo, sino a los cristianos. Pero el que bendice a un hijo de Dios, Dios se alegra. Pero también el que maldice a un hijo de Dios tiene que tener el Señor misericordia de esas personas. Porque la gente no puede ver a Cristo, pero nos puede ver a nosotros, ver a Cristo a través de nosotros. Saulo de Tarso fue impactado. Perdió la vista. Dios envió al profeta Ananías. Oró por él en el lugar donde él estaba. El lugar específico donde Dios lo había mandado a orar. Y cayeron escamas como escamas de sus ojos. Y pudo ver las cosas diferentes. Porque el que viene a Cristo, la vida tiene que ser diferente. Por eso el mensaje que traigo el día de hoy acerca de la gracia sublime es un mensaje para los cristianos. Para todo el que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador. Si tú que me ves no has aceptado a Cristo como Señor y Salvador, no estoy diciendo que se salga del vivo de la página, no, para nada. Pero la iglesia, los redimidos, a los que han aceptado a Cristo, esto es una palabra poderosa y al final concluyo también dando un llamado si tú nunca has escuchado de ese Jesucristo que te estoy hablando el día de hoy. Saulo de Tarso fue impactado y empezó los viajes en el libro de Hechos, un libro de historia en el Nuevo Testamento. Dice que hizo viajes, los viajes del apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, a diferentes lugares, a levantar iglesias, a predicar de las buenas nuevas que él había entendido. Yo como perseguidor de la iglesia, ahora siervo de Jesucristo, les traigo y les explico lo siguiente. Y se fue a Corinto, Efesios, Gálatas, a Roma, diferentes partes. Pero de ahí en adelante, del libro de Romanos hasta el final, no todos los escribió el apóstol Pablo, pero es uno de los grandes intérpretes del Nuevo Testamento. La mayoría de cartas, aparte de unas cuantas como Filemón, Tito, Timoteo, que fueron escritas para individuos, el resto de cartas a la iglesia de Colosas, de Efesios, de Corintio, de todos estos, de Filipo, fueron cartas que fue llevado a la iglesia. Llega el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios y les da muchos mensajes, pero te quiero regalar un versículo bíblico para ponerle fundamento a lo que te estoy hablando del cambio y transformación que ocurre en una persona cuando acepta a Cristo como Señor y Salvador. Y nosotros, como dije al comienzo, es un mensaje para nosotros los cristianos. Y como cristiano, cuando tú aceptas a Cristo, tiene que haber un cambio. Y examinémonos el día de hoy si en verdad ha habido un cambio. Si no ha habido un cambio radical, tenemos que examinarnos, como decía David. Señor, examíname si en mí hay camino de perversidad. Enséñame las cosas ocultas, pecados que a veces nosotros no lo vemos como pecado. Pero tenemos que entender, 2 Corintios 5:17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas, no dice algunas, dice todas son hechas nuevas, son promesas de Dios. Que Él dice, de modo que si alguno está en Cristo, y hoy le quiero hablar a los que estamos en Cristo, a los redimidos, al pueblo el cual alaba, adora y Cristo es el Señor y Salvador y el Rey de nuestra vida, el que gobierna, está sentado en nuestro corazón. A Él, al único, al poderoso, al Cristo. Ese es el Cristo, el Mesías, el ungido, el Rey, Dios mismo. Él es mismo. Cristo no es una religión. Cristo no es una estampita que hay que prenderle una vela. Cristo no vive en una casa construida por mano humana. Cristo vive en el corazón de aquellos que lo han aceptado y le dicen, Señor Jesús, entra en mi corazón. Cuando tú empiezas una relación con alguien, tú tienes que hablar, tienen que llegar a un acuerdo. Cuando tú quieres firmar un contrato, tienes que hablar con la persona, llegar a un acuerdo y firman algo en el cual ya hay algo legal. Cuando tú llegas a Cristo y tú abres tu boca y dices, yo creo que Jesucristo resucitó de los muertos, que fue a la cruz por mis pecados, que regresará por mí, que Él no se ha olvidado de mí. Cuando tú lo aceptas, hay un contrato firmado con Dios, no hecho por mano humana, no
no por papel y por lápiz, sino un contrato que eres sellado por el Espíritu Santo y ahora eres pertenencia de Cristo. Y la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces, y esto es lo que quiero hablar, porque cuando Cristo entró en nuestro corazón, cuando nosotros le decidimos abrir las puertas del corazón a nuestra vida, Dios dice de que somos una nueva criatura. Entonces vivimos nosotros bajo una libertad, porque Cristo dijo, consumado es. Y falleció en el cuerpo entregándolo todo, dándonos la victoria para vivir nosotros con esa gracia gloriosa, esa gracia que solamente la puede dar Dios, esa gracia que la gente te puede decir, qué bien que me caes, me gusta tu sonrisa, donde tú vas todo va bien, cada vez que tú llegas traes armonía a mi casa, en el trabajo, donde vas. ¿Por qué? Porque es la gracia de Dios, es el poder de Dios. Pedro entendió esto. Y donde Pedro iba, la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. No era porque la sombra de Pedro era especial, era la presencia de Dios manifiesta que todo lo había hecho nuevo desde adentro y empezó a manifestarse para afuera. El fundador del canal Club 700, no sé si estará con vida, pero ya es un señor muy mayor, hasta el año pasado que yo escuchaba estaba con vida, está en los 90, no 90, sino entre los 90, 95, no sé qué edad tendrá, llamado Pat Robertson. Dicen de que Pat Robertson pasaba por afuera del hospital orando y los enfermos adentro se sanaban. Porque no era por este hombre Pat Robertson, sino por la presencia que vive en el hombre. Hay lugares donde tú vas y Dios se manifiesta con su poder. Una vez me recuerdo, me invitó un amigo a comer. No me dijo que su hijo había estado mal, pero me dijo, cuando ores por los alimentos, ora por mi hijo. Hice una oración súper simple. No ayuné, no hice una vigilia, no me preparé, no preparé una cita bíblica para darle en ese momento. Solamente que a la hora de orar por los alimentos, hice una oración simple creyendo que Dios escucha la oración de su pueblo. Y dije, Señor, ten misericordia y sánalo a este niño de esta enfermedad. Después que me fui, me llamó y me dijo, mi hijo se sanó. No fui yo, fue el poder de Dios que está en ti, porque eres una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, ahora eres una nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nosotros los cristianos, dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y ahora, hablándote de este Rey, de este Mesías, de este Cristo, del poderoso, Él mismo se encarnó, se hizo hombre, vino a través de María. Ustedes saben la historia. Los evangelios nos hablan la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero hablarte una historia en Mateo capítulo 12. Que vayas buscando tu Biblia, Mateo capítulo 12. No voy a leer todo el versículo, pero quiero contarte un poco la historia para llegar a uno de los versículos en los cuales quiero acotar algo referente a la gracia sublime y el problema que ocurre para que uno no pueda vivir bajo esa gracia sublime. Porque hay gente del pueblo de Dios que es cristiana, que es redimida, pero no anda hacia la gracia sublime. ¿Cómo es aquellos que no andan bajo la gracia sublime? Son aquellos que están siempre vendrán, pero la preocupación no puede tomar control de mi vida. Vendrán problemas, sí, vendrá problemas sobre todo el mundo, pero el problema no puede tomar control de mi vida. Ese es el gran problema que ocurre con la gente que no conoce a Cristo, pero el que conoce a Cristo, los que estamos en Cristo, no podemos dejar que una duda, que una mentira, una confusión, alguna cosa vaya a dañar nuestras vidas, porque nosotros ya somos libres, somos una nueva criatura, estamos libres por la sangre del Cordero. En Mateo capítulo 12 hay una historia fascinante. Era un día sábado, el Shabbat que le llaman los judíos, el día de reposo, el día donde no podían hacer absolutamente nada. Si vemos nosotros en los judíos, aún en la actualidad, los judíos el día sábado no pueden ver ni siquiera fútbol, no pueden ni siquiera cortar su jardín, pintar la casa. No pueden hacer absolutamente nada porque es el día de reposo. Jesucristo viene y en el día de reposo muchas veces los discípulos estuvieron haciendo cosas.
Jesucristo sanó en el día de reposo. Jesucristo fue el blanco para los fariseos, para acusarlo. Si lo acusaron a Jesús, ¿cuánto más no nos van a acusar a nosotros? Si el diablo en Mateo 4 lo tentó a Jesús 3 veces, ¿cuánto más nosotros crees que el diablo no va a querer venir a tentarnos? Claro que va a querer venir a tentarnos. Aún con Pedro dice que Jesús le dijo que el diablo ha venido que ha pedido para zarandearlos, pero yo he orado para que tu fe no falte. Entonces los discípulos están, dice, recogiendo espigas, recogiendo el grano del trigo. Están recogiendo en ese momento, y cuando están recogiendo llegan los fariseos a acusarlo a Jesucristo. Y cuando lo acusan a Jesucristo, lo primero que le dicen es: ¿cómo tú permites que tus discípulos, siendo un maestro, decían ellos, burlándose de Jesús en pocas palabras, permites de que saquen espigas en el día de reposo? Si es un día bajo la ley de Moisés que no pueden hacer absolutamente nada. Jesucristo les responde: ¿no habéis escuchado? Le dice, ¿no habéis leído en los libros que habían sido escritos en los rollos de cuero en hebreos, los originales, los pergaminos? Le dice, ¿no habías escuchado de que David, cuando él huía, él y sus hombres fueron y comieron los panes de la propiciación que estuvieron en el templo, en el lugar santísimo, panes que no se podían comer? Y claro, ellos sí habían leído eso, ellos sabían. Jesucristo, cada vez que fue confrontado, Jesucristo les respondió con amor, con paz. No significa que no tuvo autoridad, claro que tuvo autoridad. Les habló fuerte, sí, pero con amor. Tú puedes hablar fuerte, pero con amor. El amor es una preeminencia que tiene que estar en nosotros en todo tiempo. Los exhortaba con amor y les explicaba y les cerraba la boca solamente con la sabiduría que fluía a través de Cristo, que era su propia palabra. Y le dice algo que le dijo Dios mismo a Samuel cuando estaba con Saúl. Le dice que él no quiere sacrificio, sino que él quiere misericordia. Y en Mateo 12, versículo 7, si lo tienes ahí, Mateo capítulo 12, el versículo 7, se lo voy a leer. Salud. Mateo 12, versículo 7, dice Jesucristo hablando: y si supieses, mira, si supieses, a pesar que habían leído, no sabían esto ellos, y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Si nosotros, ahora que somos nueva criatura, les dije, este mensaje es para nosotros, los que estamos en Cristo, los que hemos aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. Dice, si supiese qué significa misericordia quiero. ¿Qué es misericordia? Dios quiere esa compasión que Él tuvo con nosotros, que nosotros la tengamos con otros. Por eso Jesucristo, estando en la cruz, nos dio muchas lecciones, pero esa lección que le dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hace, porque Cristo intercede por nosotros. No hay la Virgencita, ni el Santito, ni nadie que pueda interceder más que Cristo, el único mediador entre Dios y los hombres, dice la Biblia, que se llama Jesucristo. Es el único, no hay otro. Él no comparte la gloria, Él es el único, Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros? Misericordia. Eres nueva criatura, estamos en Cristo. ¿Qué es lo que Dios quiere? Misericordia. Misericordia, porque de la misericordia que recibimos, la misericordia que nosotros damos, Él no quiere un sacrificio. Él no quiere que seamos religiosos. Él no quiere tu esfuerzo. Él no quiere las capacidades que tú puedas tener como ser humano. Porque dice la Biblia que somos como la flor, que nuestra gloria es como la flor y nosotros somos como el gras. Y se marchita la flor. Nuestra vida es pasajera y los dones y capacidades que nosotros podemos tener no lo hemos obtenido porque nosotros hemos querido, sino porque Dios ha permitido, y así como Él lo dio, Él lo puede quitar porque Él tiene la autoridad y el poder. Pero los que estamos en Cristo, Dios quiere que seamos misericordiosos y que no quieren sacrificio. Hay cristianos que todavía pueden ser misericordiosos, pero todavía están haciendo sacrificios, viviendo bajo obras de la ley para poder
ser salvos. El regalo de la salvación es gratuito. El regalo de la salvación nos lo dio Cristo en la cruz del Calvario para que tú y yo, que somos nueva criatura, podamos vivir bajo la gracia, bajo el poder de Dios, porque no hay otro nombre dado a los hombres más el nombre de Jesucristo en el cual existe poder. Si los fariseos hubieran estado en el momento que David entra a comer los panes de la propiciación que están en el lugar santísimo, en el templo, si hubiera entrado, seguro que lo hubieran matado a David. Si a Jesús mismo lo confrontaban y lo juzgaban, ¿tú crees que nosotros no vamos a recibir persecución? Por supuesto que sí. Parte del evangelio es persecución. Tú puedes tener persecución aún de tu propia familia. Cuando tú te conviertes a Cristo, inmediatamente empieza la persecución. Pero es la primera batalla de la fe que gana cuando uno de una familia, el primogénito, acepta a Cristo como Señor y Salvador. La familia se le viene. Lo primero que le dice: tú no te puedes cambiar de la religión de nuestros padres, porque nosotros podemos ser, dice, mormones de familia, de generaciones, testigos de Jehová de generaciones, católico, apostólico y romano de generaciones. Pero Dios te llama a ser una nueva criatura, a nacer de nuevo, a dejar la naturaleza antigua, a dejar las cosas pasadas, a vivir una vida nueva, una vida en victoria. Por eso cuando tú aceptas a Cristo, se va a levantar en tu casa, en tu trabajo. Se burlarán de mí. Se han burlado varias veces en el trabajo. Me acuerdo cuando me retaban en el trabajo y me decían: ¿tú diezmas? ¿Tú vas a la iglesia todos los domingos? ¿Tú haces esto? ¿Tú haces los otros? Y yo me sentía ante una posición que yo no podía ocultar. Tenía que decir: sí, yo diezmo. Sí, yo voy a la iglesia, yo voy todos los domingos. Cuando tenía reuniones y en reuniones de frente, muchas personas me decían: pongo una persona que tú admiras como un superhéroe. Todo el mundo decía nombres de presidentes, de actores. Y yo tengo mi superídolo, el único, el poderoso es Jesucristo. Pero había una vergüenza delante de mi persona en la carne. Si decía delante en el salón de conferencia, delante de tanta gente, decir Jesús. ¿Por qué? Porque tenemos una lucha entre la carne y las cosas de Dios. Pero cuando tú sueltas la palabra de Jesús, hay una autoridad y un poder. Me acuerdo cuando dije Jesús, inmediatamente esa palabra quedará grabada en las personas y se acordarán que hubo una persona, por más que ya no me vean en ese trabajo, pero puedan decir: hubo uno que dijo Jesucristo. ¡Qué fe de esa persona! Por eso no te avergüences. Cuando tú entras a los pies de Cristo, cuando estás en Cristo, cuando eres nueva criatura, así se levanten en tu trabajo, así se levanten en tu familia, persevera en oración. A Jairo le dijeron: no molestes al maestro, tu hija ha muerto, ya déjalo, vámonos a otro lado. Él dijo, Jesús voltea y dice: cree solamente. Una batalla entre lo espiritual y lo que tus ojos pueden ver. Si tu familia no se ha convertido, te motivo, iglesia, sigue clamando, sigue orando, sigue poniendo a tu familia delante del trono de Dios. Profetiza sobre tus hijos, profetiza sobre tu familia, que los verás ante los pies del Señor. Si Dios convirtió a Saulo de Tarso de las tinieblas a la luz, Dios puede convertir a cualquier persona. Nosotros también en algún momento vivíamos en otra vida, pero Dios nos restauró, Dios nos amó, Dios nos liberó de la cautividad. Yo ahora lo hablo con pasión, pero también tuve mi tiempo de rebeldía, porque no sabía, no entendía, había un velo, estaba atado, estaba con ataduras del enemigo. Pero cuando Cristo llegó a mi vida cambió y me siento gozoso. Haya sol, haya lluvia, frío, riqueza, pobreza, enfermedad, sanidad, lo que haya. En Cristo ya yo estoy completo. Y esto lo vamos a ver nosotros más adelante. Jesucristo le dice: si supiese qué significa que quiero misericordia y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, dice Mateo 12:7. No condenarías a los inocentes. ¿Y a quién se refería por los inocentes? Estaba hablando de los discípulos. ¿Y quiénes son los discípulos de Jesucristo?
somos nosotros los que predicamos el Evangelio. Aquellos que nosotros venimos de la descendencia de esa generación de discípulos que Dios los preparó y Dios les dijo: id por las naciones y predicar el Evangelio a todas las naciones y que les enseñen las cosas que yo les he enseñado y bautícenlos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Mateo 28. Cuando Dios le da esa gran comisión a la iglesia, ellos salen a predicar. Lo arrestan en el libro de Romanos, en el libro de Hechos, lo arrestan a Pedro y a Juan y le dicen las autoridades, el emperador le dice: no prediques. Y los dejamos libres, pero no prediquen. Y ellos, ¿qué dicen? Nosotros no nos podrás pedir lo que quieras, pero no me pidas que no predique el Evangelio. Y a través de esa gente valiente que sufrió persecución, que fueron tirados ante los leones, cristianos hacia los leones, la batalla en San Bartolomé en Francia, las diferentes batallas, la manera como los mataban a los cristianos, puestos sobre palos de madera para alumbrar las calles y prenderlos, porque en esa época no había electricidad. La matanza de los cristianos era impresionante, cómo morían. Los ponían con sus niños a los leones. Los padres abrazaban a sus niños para que cuando el león quisiera comerlos, los comiera ellos primero si estuvieran llenos, para no comer a sus hijos. Es triste todo lo que ellos pasaron para que nosotros ahora tengamos la libertad de poder estar en nuestra casa, tener una Biblia. Y la persecución que nosotros tenemos no es nada comparado con lo que había anteriormente. Gente sufrió muerte por traducir los pergaminos de la Biblia para que tú y yo podamos tener una Biblia en la casa, para que puedas tener la Biblia en aplicación, para que la puedas tener en tu teléfono gratuitamente, para compartirlo. Por eso el tiempo de cuarentena, iglesia, no es tiempo de vacaciones, no es tiempo donde antes decíamos: no tengo tiempo para leer la Biblia porque estoy ocupado en el trabajo. Muy bien, dice el Señor, te mando a tu casa que descanses, y aún bendecidos algunos con el 80% del salario que el gobierno paga aquí en Inglaterra, estando uno en casa, y le dicen: no puedes trabajar ni contestar el teléfono. Y aún así no estamos leyendo la Biblia, no estamos orando. Hablo en general al pueblo cristiano. Iglesia, esto no es para que nosotros nos apartemos o nos sequemos, sino que tenemos tiempo para buscar más la palabra del Señor. Es tiempo para escudriñar. ¿Qué pasa si no el gobierno le cambia de idea y dice: no podemos sostener más al pueblo a pagar el 80% del salario de ellos? Si dicen en diferentes países están dando una cifra, una cantidad de dinero mensual, y le están dando unas comidas, se están llevando de parte del gobierno a las casas, no en todos los países, pero en algunos países. ¿Qué pasa si el gobierno dice: no podemos sostener más, no podemos llevar a los pobres la comida? Es ahí donde recién uno dice: Señor, ¿dónde estás? Señor, ¿por qué esto me tiene que pasar a mí? Y es donde empieza uno a buscar la Biblia. Es gente donde empieza a orar, empieza a pedir ayuda. La ayuda viene de Jehová de los ejércitos. Busquemos el rostro de Él ahora, antes que sea más tarde. Joven, acuérdate de tu Creador, dice Eclesiastés 12, verso 1. Joven, le dice a los jóvenes que están acá, les dice, no digo yo hablo lo que la palabra dice: joven, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. Acuérdate, porque cuando tú te acuerdas, tú te preparas, y cuando vienen los días malos, con la sabiduría que Dios te dio, te preparó para los tiempos malos. El faraón tuvo un sueño, se lo contó a José. José fue el intérprete del sueño y le dice: vienen 7 años de sobreabundancia sobre Egipto, pero después vienen 7 vacas flacas, 7 años donde va a haber escasez. Y dice el faraón: ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué mejor hombre que poner una persona como tú, José, para que tú seas segundo después de faraón, para que tú puedas ministrar ahora en Egipto toda esta economía que hizo? Guardó graneros, guardó de esos 7 años de abundancia, empezó a guardar, y después, cuando vino los 7 años de las vacas flacas, de la escasez, la gente venía a Egipto a comprar, porque era la nación donde había plata. El Egipto era en ese momento lo que fue Estados Unidos en los 80, lo que fue Europa en los 2000, y así sucesivamente, porque cuando Dios tiene un plan contigo, iglesia. José fue vendido, José fue humillado, José fue metido preso, metido en la cisterna, lo querían matar, pero él tenía algo.
Por ahí dice, el papá Jacob le dio a José una túnica de colores. Te podrán quitar la túnica, pero nunca te podrán quitar el llamado que Dios te ha dado a ti. A ti te ha llamado el Señor con autoridad, con poder. No descuide, si eres el único que me estás escuchando, que eres cristiano en tu familia y tu familia te dice, no quiero saber nada, dile gracias Señor, porque sé que te estás manifestando con poder, porque me hablan en la carne, pero yo declaro que en el nombre de Jesús tú eres poderoso para tocar, para transformar, para renovar todo pensamiento. Y avísanos para estar orando por ti. Vamos a estar clamando, pero también compartan las buenas nuevas diciéndole, Señor, pastor, amigo, hermano, se convirtió mi hermano, mi papá, mi mamá, mis amigos se han convertido a Cristo. Comparte, porque no eres tú solamente eres el conducto. Somos el conducto, los que estamos en Cristo, que somos nueva criatura, somos el conducto para traer palabra de salvación, para traer luz en medio de las tinieblas, para romper toda obra de maldad en el nombre poderoso de Jesús. Él es grandioso, Él es poderoso, el Rey eterno. Entonces, en pocas palabras, volviendo a Mateo 12:7, Jesucristo lo que le está diciendo a los fariseos, al fariseísmo, lo que le está diciendo, esto es en mis palabras, yo lo que quiero es que se rompa todo molde religioso. Todo molde religioso. Ahora, cuando nosotros empezamos la iglesia Restauración, gloria a Dios, hace más de 4 años, 4 años y pico, pues tenemos unos cuantos meses más, porque una de las cosas que Dios habló fue que se rompa todo molde religioso. Hay veces que nosotros, estando en Cristo, siendo nueva criatura, no crecemos porque estamos nosotros mirando la vestimenta quizás del hermano, cómo llega a la iglesia. Dios puede utilizar a una persona. Dios mira el corazón. Sí, a Dios, el que es nacido de nuevo, a Dios le da lo mejor. Claro, no estoy diciendo entonces me voy hecho, como dicen en mi país, todo un mamarracho, me voy así con sucio. No, para el Señor lo mejor. Si al trabajo vas limpio, ordenado, para el Señor mucho mejor. Pero lo que voy es, no podemos nosotros juzgar por lo que nuestros ojos ven, porque si no nos volvemos al fariseísmo. Y hay mucho cristiano que vive en el fariseísmo, que vive mirando al hermano, que si en el día de reposo está recogiendo algo, si está haciendo esto, si se está vistiendo así, si está vistiendo hasta... ¿Por qué? Porque todavía no ha permitido que el estar en Cristo es vivir bajo una gracia. Tengo bastante para dar y voy a tratar de darlo, porque tú y yo tenemos tiempo. Amén. Grito de júbilo en tu casa. Gloria a Dios. Aleluya. Porque Él es poderoso. Hay gente que critica ahora. Y yo no estoy, créame, yo el que me conoce sabe que yo no critico ni hablo mal ni una iglesia ni ningún pastor. Que Dios tenga misericordia. Mi Señor me enseñó a mí, al estar en Cristo, al ser una nueva criatura, a no juzgar a nadie, a no levantar falso juicio ni prejuicio, porque para eso no nos llamó el Señor. El Señor nos llamó a nosotros a predicar y a orar, a anunciar las buenas nuevas de salvación, a vivir en victoria, que pueda salir a la calle yo y salir bajo esa sublime gracia que soy un redimido, que estoy cocinando y soy un redimido, me estoy bañando y soy un redimido, me acuesto y soy un redimido, porque Cristo me perdonó mis pecados. Esa es la diferencia, iglesia. Pero a veces ahora, si la mujer predica, si la mujer no puede pastorear, que si no se puede maquillar, que los servicios los deberíamos hacer los sábados en vez de los domingos. Gracias a Dios en la iglesia no tenemos personas así, pero existen. Ahora veo cómo se levanta tanta gente a través de las redes a hablar de tantas cosas que no tienen ni sentido, y de gente cristiana que como que no ha nacido de nuevo, y el nacer de nuevo es necesario. Nicodemo en Juan 3 dice que le dijo Jesucristo: ¿qué necesito yo? Las señales que tú haces nadie la puede hacer si no está Dios con él. Hay algo que tú estás haciendo.
¿Y qué era? Le dice Jesús, es necesario nacer de nuevo. Tú eres maestro de la ley y no conoces esto. Es necesario nacer de nuevo. Es necesario que dejes tu ropa de fariseo, de tu ropa religiosa y digas, mi casa y yo serviremos a Jehová. Soy un redimido y voy a vivir en victoria. Eso te hace andar tú alegre y vivir bajo el gozo de la salvación, porque la salvación es gozo para nosotros, que si nos morimos hoy, nos vamos una eternidad con Cristo. Si Dios nos permite estar acá 40, 50, 60 años más, gloria a Dios que Dios lo permite, pero como dijo Pablo, no sé lo que es mejor, si me muero me voy con Cristo, y si me quedo pues anuncio las buenas nuevas del Evangelio. Y esto es, iglesia, Dios nos ha empoderado, nos ha llamado, nos ha redimido, tenemos un llamado para vivirlo bajo su sublime gracia. Esa gracia es esa gratitud que Él nos la dio a nosotros, que no la merecíamos, para poder vivir nosotros en victoria. Y yo quiero que me tengan preparado el libro de Colosenses ahí, pero antes de continuar quiero explicar algo bien claro. Como dije, este es un mensaje para los que estamos en Cristo. El que está en Cristo guarda los mandamientos. El que es cristiano, porque muchos se hacen llamar cristianos, muchos. Tengan mucho cuidado, iglesia, y hago un paréntesis, porque muchas veces toda persona dice yo soy cristiano, y dice qué bien. Pero cuando una persona dice que es cristiano, dile, ¿has aceptado a Cristo como Señor y Salvador en tu corazón, aquel que perdonó tus pecados? ¿Aquel que te salvó? Díselo a un testigo de Jehová si te dice que él es cristiano. Te va a dar vueltas. O díselo a un mormón. O díselo a un adventista. A diferentes personas. No, porque no es el mismo Cristo. No todo el que dice en Mateo 7:21, no todo el que me diga Señor, Señor heredará el reino de los cielos. Dirán muchos en ese tiempo, sanamos enfermos, echamos fuera demonios, hicimos esto y lo otro. Y yo les voy a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad. Porque Dios lo que quiere es misericordia, no sacrificio. Se lo dijo a los fariseos, lo dejó escrito Mateo 12:7, para que tú y yo podamos entender de que en Él, los que estamos en Cristo, somos una nueva criatura y vivimos bajo la gracia, no bajo la ley. Y la gracia es poderosa, la gracia es mayor. Cuando tú estás bajo la gracia, uno no critica, uno no habla. Los fariseos, préstenme atención, los fariseos son gente conocedora de la palabra. En la actualidad hay muchos que son muy conocedores de la palabra, pero no viven bajo la sublime gracia. Y ese es el gran problema. Viven criticando iglesias, pastores y hermanos, cuando eso no fue lo que Cristo nos llamó. Cristo no nos llamó a religión, Cristo nos llamó a tener una relación con Él. Pero si tú tienes una relación con Él y tu vida no ha cambiado, entonces hay un problema. Primero, el que está en Cristo, nueva criatura es. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pero si tú dices, yo estoy en Cristo, pero tus obras no me enseñan que Cristo vive en ti, entonces me disculpas, pero Cristo no vive en ti. Que crees, vienes a ser un creyente, pero no eres un nacido de nuevo. Creyente porque crees en Dios, pero no le permites a Él que Él haga el cambio. ¿Y por qué no ocurre esto? ¿Por qué no pasan estas cosas? Puede ser por dos motivos. El motivo por el cual me inclino yo más es porque la gente ama tanto las cosas de este mundo que no las quiere dejar. ¿Cuáles son las cosas de este mundo? Las cosas terrenales, las cosas que tú puedes ver. Las cosas que te da miedo dejar. Y otro, porque eso crea una ceguera y tú no puedes ver lo que Dios te quiere dar y lo que Dios tiene preparado para ti. Te lo pongo un ejemplo. Una persona que dice, no puedo dejar de fumar. Te digo, el pecado delante de Dios es todo lo que te aparta de Dios. Tanto el cigarro, el alcohol, como el ser mujeriego o el mentir, o todo pecado delante de Dios, todo eso es pecado. Todo lo que te aparta de Dios, eso es pecado. Pero dice, no puedo dejar. ¿Por qué? Porque no lo deja a Dios que cambie, porque tiene un placer que tiene con ese cigarro. Hasta que uno no deje y conozca las bendiciones que Dios tiene para uno. Pero la gente dice, déjame ver primero y de ahí yo creo. Eso lo dijo Tomás, hasta que Jesús se le apareció a él.
Pero a veces nosotros no vamos a ver lo que Dios tiene preparado para nosotros hasta que tú no entregas tu corazón completamente. Tú puedes ser creyente, crees en Dios, pero hasta que no te conviertes de corazón, no vas a poder ver la gloria de Dios manifiesta. Un ejemplo, unas zapatillas viejas, nosotros los hombres, con nuestras zapatillas viejas, que ya están amoldadas a nuestro pie, nos gustan, las vemos nuevas, las vemos que todavía aguantan unos 3 meses más. Y quizás tu esposa te dice, amor, cambia de zapatillas, están viejas. No, si todavía aguantan. Y no las cambias. No puedes recibir ni ver lo nuevo porque estás conforme con lo viejo. Pero lo que viene puede ser mejor. Resulta que tu esposa va y te compra un par de zapatillas. Y te las regala. Te alegras, te gozas. A todos nos gusta un regalo. Y miras las zapatillas nuevas. Y las pones al lado de las zapatillas viejas. Y te das cuenta que en verdad lo que tú veías que estaba bien y que todavía aguantaba un par de meses más, está viejo y ya no sirve. Eso es Dios, dice, Él no mezcla los odres viejos con los odres nuevos. Tú no los puedes mezclar. Entonces mira las zapatillas viejas y dice, ya no lo necesito porque tengo las nuevas. Pero tú quieres ver las nuevas, pero para que tú veas lo nuevo de Dios, primero tienes que deshacerte de eso viejo, de esa clase de vida vieja. Llegar y decirle, Señor, yo creo en ti, pero ya no más voy a estar con las cosas viejas. Ahora entrego mi familia delante de ti, entrego mi vida espiritual delante de ti, entrego mi economía delante de ti, mi vida laboral, mi empresa. Todo lo que tengo es porque tú me lo has dado. Hasta una botella de agua, porque tú me diste la economía para poder comprarlo. Porque antes quizás tomábamos agua de la llave, pero ahora Dios te permite tener esto, tener un iPad, tener una mesa, tener un reloj, una camisa, tener anteojos. Dios te permite, te bendice, pero ves lo nuevo cuando tú primero lo buscas a Él. Cuando tus ojos no están puestos si celebras, si haces el servicio el sábado o el domingo. El servicio es todos los días de la semana, las 24 horas del día. Tú vive, Cristo vive en ti. Ahora estoy en Cristo, soy una nueva criatura. Ya no vivo yo, dice Gálatas, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo del Hombre. Y puedo andar en victoria, en gloria, en poder. Donde tú vayas, Él va contigo. Hay una atmósfera de gloria, de poder que está en ti para que traigas paz, para que estés gozoso. ¿Por qué estás tan alegre, amigo, hermano? Te pregunta, porque Cristo vive en mí, porque Él me ha salvado, Él me ha redimido. Pero mira, el fulano de tal, no quiero saber de fulano de tal, quiero orar contigo por ese fulano de tal que tú quieres hablar. Es diferente, el que ha nacido de nuevo no está con los ojos puestos en cómo un hermano se viste, qué día va el hermano a la iglesia, qué es lo que hace, si ora o si no ora, si critica o habla. Eso no nos interesa, porque nosotros lo que nos interesa es que Cristo cambia vida. Pero las personas que más hablan son las personas que me dicen a mí de que no han tenido un encuentro personal con Cristo, porque Cristo no criticó, Cristo no juzgó, no levantó un falso juicio. Cristo llega donde aquella mujer que va a ser apedreada se siente en tierra, escribe y le dice al que esté libre de pecado, le dice que tire la primera piedra. Yo creo que en ese silencio, donde todos esos fariseos alrededor, con esas rocas listas para apedrear a la mujer que fue encontrada adúltera, en ese silencio yo creo que se escuchaba cada piedra cuando iba descendiendo y tocando en tierra y levantando polvo. Y creo que Jesucristo y la mujer escuchaban cómo caían esas piedras, porque no había ni uno solo, porque todos somos pecadores, pero por la gracia de uno, Jesucristo, que entró una vez por siempre al sumo sacerdote, que dice en Hebreos, a Cristo el poderoso, yo puedo vivir en victoria. Ya no vivo en el pecado azotándome, que soy pecador, que soy pecador. Sí, soy pecador, Cristo me redimió, ahora vivo en victoria, vivo en gloria. Y ahora a lo que quiero llegar es de que no estoy diciendo ser alcahuete y vive como quiera. No, estoy hablándole que el que está en Cristo hay una nueva vida, hay una transformación. Porque al mismo apóstol Pablo en el libro de Romanos, en el capítulo 3, anótelo y estúdielo. Romanos capítulo 3, también lo criticaron. Le dijeron a Pablo, entonces lo que tú estás diciendo, los de la iglesia le decían a Pablo, lo que tú estás diciendo, que vivamos entonces, ya nos olvidemos de la ley y que vivamos como nosotros queremos. No, eso no es lo que dijo el apóstol Pablo, eso no es lo que yo predico.
Lo que yo predico, que si tú estás en Cristo, eres una nueva criatura. Y lo que Jesucristo dice es rompe moldes religiosos. Lo que Cristo dice que quiere es misericordia. Yo no quiero sacrificio, yo quiero misericordia. Misericordia quiero, dice el Señor. Ese es el anhelo de Dios, la misericordia, el amor, el gozo de la salvación. Eso nos lleva a nosotros de gloria en gloria y de poder en poder, porque Él es poderoso, que nosotros somos hijos, somos herederos, mi hermano. Tú que me ves el día de hoy, el ser hijo es ser heredero. Yo meditaba en esta madrugada que me desperté y me puse a pensar, qué hermoso es cuando Dios pone un niño en el vientre de una mujer. Nace y tiene un techo, una casa, una familia, el lugar donde vives. Y el niño puede decir, mientras va creciendo, mi casa. Qué hermoso. ¿Se dan cuenta? Nosotros, como hijos, somos herederos del Padre, de las cosas que Él tiene preparado para nosotros. Mayor que una casa, mayor que un carro, mayor que un trabajo, mayor que una empresa, mayor que las libras, que los dólares, que los euros que tú puedas tener en tu cuenta de banco. Mayor que todo, el creador de los cielos y de la tierra. Para ver a la reina, yo no la puedo ver a la reina en Inglaterra. No puedo. Pasaré por afuera y podré ver el palacio de lejos. Pero para entrar delante del Rey de Reyes y Señor de Señores tengo entrada gratuita por la gracia, por la sublime gracia, porque soy redimido, porque soy salvo por la gracia y por eso vivo contento, porque tengo acceso al Rey. Cuando cierro mis ojos y le digo Señor Jesús y Él dice sí, Edward, amado mío, y empieza a escuchar. Cuando tú cierras tus ojos ahí, tú levantas tus manos. Cuando Giovanni ora, cuando Daniel, cuando David, cuando levantan sus manos, cuando Jorge dice, Señor, aquí estoy. Cuando Ángela, cuando Elvira oran y claman y adoran, es ahí donde Dios escucha, porque Él quiere esa misericordia, quiere los redimidos, que no estemos hablando de nadie, sino que vivamos bajo la gracia y el poder de Cristo Jesús que nos llamó. Colosenses, les dije, iglesia, Colosenses capítulo 2, verso 16. Mira lo que le dice el apóstol Pablo a la iglesia de Colosas. Le dice, Colosenses 2:16, le dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Que nadie lo juzgue por estas cosas. Y hay gente que a veces todavía siguen con los rudimentos antiguos de la ley. Y ya no vivimos bajo la ley. Si viviéramos bajo la ley, entonces todos los varones de la congregación le hacemos una cita con el doctor y a circuncisarse. Ninguno dice amén, no lo puedo ver porque estoy a través de las redes, pero no les gustaría. Ya no más chicharrón, imagínate. Los colombianos les gusta la bandeja paisa ya sin el chicharrón, sin la salchicha, ya no se puede. En Perú el chicharrón en la mañana, su desayuno, ya no se puede. Porque si vamos a los rudimentos de la ley, entonces apliquemos toda la ley. Pero sí cuando dicen, profetizó fulano de tal y no aconteció. Si estuviéramos en el Antiguo Testamento hay que apedrearlo, pero apedreamos con palabras y compartiendo en las redes cosas que no deberíamos, sino decir, yo vivo bajo la gracia, Dios ten misericordia, levanta a tu siervo, bendícelo y oras por él. No lo critica ni comparte, porque el compartir nosotros cosas que no vienen para edificación es como los fariseos queriéndole tirar una piedra a la mujer. Es como los fariseos viniendo delante de Jesús a acusarlo con los discípulos que recogen espigas en el día de reposo. Hay una diferencia. Colosenses 2:16, entonces, que hemos leído, pero para entenderlo mejor, quiero que me acompañes desde el versículo 8. Colosenses 2, capítulo 2, versículo 8, tiene un título que dice, y qué tremendo es esto, hasta el título, dice, la plenitud de vida en Cristo. Colosenses 2, verso 8, y lo voy a ir desglosando por partes. Colosenses 2:8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo, y no según Cristo. Porque en Él, hablando de Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Verso 10, Colosenses 2:10.
Y vosotros, nosotros, y vosotros estáis, ¿qué dice? Completos en Él. No necesitamos nada, iglesia. En Cristo estamos completos. No necesitas nada más. Cristo lo llena todo. Cristo es el todo del hombre. Verso 10. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza, la autoridad de todo principado y toda potestad. Entonces, si tu familia te dice que no me hables más de Jesucristo, o las cosas que quieran pasar alrededor, o tú que estás juzgando y que vives todavía golpeándote la espalda, el pecho, y llegó el tiempo que podemos entender que Él, el mismo Cristo, es la cabeza de todo principado y toda potestad, y todo se sujeta bajo los pies de Cristo. Efesios 1 dice que Jesucristo aplastó y puso al diablo debajo de los pies. ¿Para qué? Para que la iglesia tenga autoridad, que nosotros que somos el cuerpo y Él es la cabeza. Pero para hacer esto, nosotros tenemos que morir a la carne, al pasado, porque los que estamos en Cristo somos hechos nueva criatura, y las cosas viejas pasaron, la vida vieja, la vida antigua pasó, ahora hay una vida nueva. Verso 11 dice: en Él también fuiste circuncidados. Un segundo, circuncidados, pero nosotros, bueno, hasta donde yo sé, no sé, yo no soy circuncidado, muchos no son circuncidados, porque la Biblia me dice: en Él también fuiste circuncidado. Dice, con circuncisión no hecha a mano. O sea, no una circuncisión que pueda hacerlo un doctor, o que lo pueda hacer, que alguien pueda ver. Una circuncisión, dice el verso 11, en Él también fuiste circuncidado con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros, mire lo que hizo Cristo por nosotros, al echar de vosotros el cuerpo percaminoso carnal, un cuerpo en la carne, una circuncisión espiritual que afecta el cuerpo carnal. Esa es la vivo en el pecado, podré caer en el pecado, pero no voy diciendo, bueno, no he pecado hace una semana, voy a dar una pecadita por ahí, no, porque eso es pecar deliberadamente, y Hebreos capítulo 10 le llama, eso es pisotear la sangre de Cristo, y eso es peor, pero no quiero ir a ese tema, sino hablando de las gracias. Una circuncisión espiritual hace que la vida pecaminosa de mi cuerpo carnal sea removida, dice, no echa mal, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Ahora, ¿y dónde ocurrió esta circuncisión espiritual que afecta el cuerpo carnal? ¿Dónde ocurre? Tenga Colosenses 2 abierto, pero acompáñeme a Romanos 6. Y usted le doy de tarea, léase Romanos, léase Gálatas, Efesios, Primera, Segunda de Corintios, léase toda la Biblia en el Nuevo Testamento, se va a dar cuenta que todo lo que le estoy hablando le habla de la sublime gracia de Cristo. Romanos 6, Gálatas, Efesios, Colosenses, pero en Romanos 6:6 mire lo que dice, y esto es poderoso. Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, acuérdense que el que está en Cristo es una nueva criatura, ya no es el viejo hombre. Sabiendo esto, Romanos 6:6, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¡Qué tremendo! O sea que la crucifixión de Cristo, cuando Él entrega y dice consumado está, cuando Él nos da la salvación, pero la crucificación de Cristo, Él en su cuerpo llevó nuestro dolor, nuestra tristeza, nuestras enfermedades, llevó el cáncer, llevó la tos, llevó la fiebre, llevó el coronavirus y cualquier virus que quiera aparecer ahí en la tierra, lo llevó todo ahí en la cruz del Calvario, Él lo llevó todo. Lo leo de nuevo, dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ahora, siguiendo avanzando en Romanos 6, no se olvide Colosenses 2, porque con eso voy a concluir. Romanos 6, vea lo poderoso que es la palabra. Cuando yo hacía eso, me pasé toda la tarde ayer estudiando la palabra y leyendo versículos, Biblia, de un libro a otro. ¡Qué tremendo! Yo había escuchado la gracia, como les dije, lo tenía preparado
parcialmente para un retiro que íbamos a tener, porque esto es bueno para darlo como un seminario, porque es poderoso. Pero Romanos 6 del 11 al 14, quise compartir esto también. Dice, así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que nos consideremos muertos al pecado. Ya no digas, no vivas afligido, golpeándote el pecho. Vive en libertad, en gozo de la salvación, porque Cristo vive en ti. Porque los que estamos en Cristo somos hechos una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. No traigas el pasado. Los pecados fueron tirados en el fondo del mar, donde el hombre no puede llegar. Ahí fueron tirados, porque dice, pero vivo para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y el 12, tremendo, poderoso, dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, que es este cuerpo que vivimos nosotros. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Concupiscencia es ese deseo de las ganas de pecar con las cuales uno nace, todo ser humano. Pero él dice que ya no reine pues ese pecado que en vuestro cuerpo mortal. Vivimos en un cuerpo mortal. Estoy en Cristo, soy una nueva criatura. Ya no puedo vivir la vida pasada, ahora vivo en victoria y salgo gozoso y alegre porque Él es poderoso. Verso 13, Romanos 6:13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado. Esto es tremendo, pero esto vamos a dar otro tema aparte de esto, porque esto es poderoso. Dice que no presentemos nuestros miembros, nuestro cuerpo, al pecado como instrumentos de iniquidad, sino, dice, a los que estamos en Cristo, se escucha, y al que no está en Cristo, que cuando terminemos el servicio muy pronto, unos 5 minutos, espero que aceptes a Cristo como Señor y Salvador. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Verso 14. Porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Leo de nuevo el 14, más claro que el agua. Porque el pecado no se enseñorea de vosotros. O sea que el pecado no va a gobernar sobre mi vida, porque mi vida está crucificada junto con Cristo en la cruz. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Le habla Pablo a la iglesia en Roma. Pues no estáis bajo la ley, sino estás bajo la gracia. Y el que está bajo la gracia vive esa alegría y ese gozo. Y ahora volvamos a Colosenses capítulo 2. Ya para concluir, Colosenses capítulo 2. Versículo 12 en adelante. Para concluir ese versículo que empecé diciéndole, que decía que nadie lo juzgue en día de reposo, qué comes o qué bebes, y le dije vamos a ir desde el comienzo para ver la plenitud de Cristo en nosotros. Colosenses 2 verso 12 dice al 16, dice, sepultaos con Él en el bautismo en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Dios fue levantado de los muertos y nos levantó a nosotros, dándonos vida y vida en abundancia. Verso 13, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. ¡Qué gloria! ¡Qué poderoso! Nadie más te puede perdonar el pecado más Cristo. Es el único mediador entre Dios y los hombres, el único que quita el pecado del mundo, el Cordero que quita el pecado del mundo, Jesucristo. Y dice el 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Leo de nuevo el 15, despojando. Despojar es quitar, arrancar, así como cuando un policía es encontrado corrupto y es llevado dentro de la comisaría, jefatura, cuartel, y le quitan sus galones, le quitan su kepí y le arrancan las cosas. Así hizo Cristo triunfando sobre la cruz en el Calvario,
llega y dice, y despojando a los principados, a las potestades, los arrastró, los exhibió públicamente para que vean, aquí está el diablo, yo he vencido en la cruz. Dice, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Y el verso 15 dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. ¿Por qué dice el versículo? Dice que nadie los juzgue. Antes de eso te dice por qué. Porque Él venció, porque Él perdonó tus pecados, porque estás crucificado juntamente con Él, porque Él exhibió públicamente a los principados y a los potestades, los despojó y los exhibió públicamente triunfando sobre la cruz. ¿Qué más? Y concluyo con el verso 20, Colosenses 2, verso 20 al 22. Dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimientos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombre, cosas que todas se destruyen con el uso? ¿Te das cuenta, iglesia, que nosotros nos quitemos la viga del ojo, de nuestro ojo, y no estemos mirando la paja en el ojo del hermano? No critiques, no hables mal. Hasta veo burlas a veces en las redes, que no se las voy a decir, pero me afecta a mí como pastor en el sentido, no que me pone mal, pero digo, el mismo pueblo de Dios es el que ataca cuando nosotros debemos vivir bajo la gracia. Lo único que yo puedo entender es de que esas personas no viven bajo la gracia, no conocen al Dios que yo conozco. Hay gente que se está muriendo y aún ahí estando en la cama, criticando. Dios no nos llamó a criticar. Dios nos llamó a nosotros a defender, a orar, a pedir misericordia, a mostrarles amor. Eso es lo que el Señor nos llamó. Él vino a salvar lo que se había perdido. No viva bajo la ley, vive bajo la gracia, iglesia. Hay esperanza. Te dije desde un comienzo, si tú no has aceptado a Cristo como Señor y Salvador, esta es tu oportunidad. A través de esta cámara yo te digo, esta es tu oportunidad. Que Cristo vive y que Cristo reina. Cristo es el poderoso, el único, el que fue a la cruz. Mientras fue llevado, Él había sido escupido. Le pusieron una corona de espinas. Esa es la corona que salva. ¿Qué coronavirus ni qué nada? La corona de Cristo. Le pusieron un manto de púrpura burlándose de Él. Lo bofetearon. Le tiraron latigazos. Fue cargando una cruz. Hasta que después pusieron a José de Arimatea a ayudarlo a cargar esa cruz. Fue llevado a la cruz al madero. ¿Para qué? Para que tú y yo vivamos bajo la gracia. Para que tu vida antigua muera y vivas bajo una vida nueva en Cristo Jesús. Esperanza en gloria. Por eso yo te invito, si nunca has hecho esta oración, que el día de hoy, no estamos en una iglesia que te tienes que levantar delante de todo el mundo, y si lo tuvieras que hacer, hazlo. Pero espero que después, más bien cuando se abran las puertas, regreses a la iglesia y corras y te vayas al altar y le alabes y le adores y dances en la iglesia y te postres y llores y levantes manos santas delante del Rey. Si tú no lo has aceptado a Cristo como Señor y Salvador, yo te invito a que ores conmigo esta oración simple. Decirle, Señor Jesús, tú que fuiste a la cruz por mis pecados, que tomaste la posición que yo debería tener, te pido perdón y te pido de que entres a mi corazón. Te doy la autoridad, te abro las puertas de mi corazón para que entres a mi vida, para ahora y siempre. Amén. Esa simple oración, si la has hecho con fe, ahora pon toda tu vida delante de Dios. Ora. Si necesitas una Biblia y no la tienes en casa, escríbenos por interno. Nosotros haremos lo posible para hacerte llegar una Biblia a tu casa y que empieces a leer y a conocer al autor y consumador de la fe, a Cristo. Y a la iglesia, a los que estamos en Cristo. Si tú sabes que esta palabra te ha enseñado a recapacitar, que no estás viviendo quizás
bajo la sobreabundancia del reino, que esa atmósfera de milagros, de gloria y de poder no está en tu vida, es tiempo de examinarnos nosotros. Una, si hay cosas que todavía no queremos dejar, pero tenemos que dejar. O la otra, que quizás hemos criticado, juzgado, y Dios no nos llamó a eso. No vengo a acusar a nadie, porque yo no me preparo ningún mensaje porque haya escuchado nada de nadie. Tenía preparado esto hace mucho tiempo. No completo el mensaje por partes, como le dije, para que no piense que soy mentiroso. Pero le dije lo tenía para un retiro porque es bastante lo que hay que dar. Pero espero que en este resumen casi de 45 minutos hayamos podido nosotros entender lo que es vivir bajo la sublime gracia. Yo te invito a que donde tú estés, tú cierres tus ojos, ahí donde tú estás, que levantes tus manos al cielo y que oremos en esta tarde. Señor y Padre Celestial, venimos delante de ti, los que estamos en Cristo, los que somos nueva criatura, orando, Señor, clamando, Señor, a ti, a tu misericordia, a tu amor y a tu poder, que tú te glorifiques, que toques, Señor, el corazón de cada persona, en cada casa, a su familia, que restaures, Señor, que cambies, Señor, que fortalezcas y que este mensaje, Señor, haya caído en terreno fértil y dé fruto al 100%, para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, que el Señor les bendiga. El Señor es grande, el Señor es poderoso. Esta noche a las 10 de la noche estamos en oración a través de la página, y todos los días a las 10 de la noche en oración. Envíenos sus peticiones. Los miércoles tenemos un servicio especial, estamos estudiando la resurrección y ya vamos a anunciar prontas actividades como una vigilia, algo que vamos a hacer, una vigilia virtual. Va a ser poderosa, ya estamos organizando pronto y le vamos a comunicar. Y el anuncio principal de todos, que no me puedo olvidar nunca, ni ustedes, es que Cristo viene pronto. Que Dios les bendiga. Bendiciones.